estamos llamando a Hugo Riquelme, que próximamente va a lanzar La Ventana de Olduvai. Queremos conversar un poquito sobre cómo ha sido crear esta novela en estos meses de pandemia, post-estallido social, porque no solo la pandemia en nuestro caso. ¿Cómo está, Hugo? Bien, aquí en un día que ya es como día número 1000. La verdad que igual al anterior y al anterior y al anterior, en este eterno día de la marmota que estamos viviendo prácticamente. Pero por fortuna debo decir que soy de los privilegiados que no ha tenido problemas de salud y de los privilegiados que no ha tenido mayores inconvenientes durante este encierro. Así que a eso estoy muy agradecido. Bueno, allí tu nombre dice aislado aburrido, pero por lo que hemos visto en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, no se te ve muy aburrido. Eres muy activo, entregando contenido, comentando la actualidad. Así que eso de aburrido me parece que es un poquito falso, ¿no? Es que sabes que igual es un síntoma. Yo me di cuenta de que esta actividad o esta hiperactividad en redes sociales, en donde estás como exponiendo siempre tu trabajo, estás exponiendo cualquier faceta de tu vida, tiene que ver con aburrimiento. Al fin y al cabo, yo estoy encerrado solo en la casa desde el inicio de la pandemia acá en Chile. Solamente me acompaña mi gato, que probablemente en algún momento se va a cruzar por ahí por la cámara. Y claro, el aburrimiento me ha llevado a encontrar nuevas formas de interactuar con personas que no están cerca hoy día. Entonces, al fin y al cabo, todos estos contenidos que estoy creando, y el Aislado Aburrido es un guiño a un canal de YouTube que creé solamente para mi vida en pandemia, y lo hice pensando en que esta cuestión iba a ser corta, que este encierro iba a ser breve. Claro, porque lo que hemos visto por ahí los que te seguimos es que, no sé, desde una receta en la cocina hasta el proceso creativo de esta novela, ¿no es cierto?, La Ventana de Olduvai, podemos encontrar ahí. En realidad viene también como a responder a un poco algunos cambios que, tal como mencionaste tú, antes de la pandemia tuvimos el estallido social acá nosotros en Chile, del cual estuve muy activo en el estallido social, claro. Pero activo en el sentido de que participé en la mayoría de las marchas, estuve en cabildo, en un montón de cosas, tratando de hacer cosas por este cambio tan anhelado que tenemos. Pero también me di cuenta que mi interacción en redes sociales durante el estallido social se convirtió en algo muy odioso, ya, porque empecé a usar las redes sociales, sobre todo Twitter, para compartir mis frustraciones, para compartir rabias, para desahogar algunos momentos medio tensos. Y cuando llegó el confinamiento por la pandemia, quise darle un poco un giro a toda esta odiosidad de la cual estaba un poquito desbordando mi comunicación hacia afuera, que me imagino que también es natural por el proceso violento que vivimos, y con violento no me refiero a la barricada, me refiero a la violencia del Estado, que finalmente es la que gatilló todo la indolencia del Estado también, que gatilló todo este malestar. Entonces me enfrento a una situación en donde se viene una crisis de salud, una crisis médica, y me doy cuenta que las habilidades que tengo no son de primera necesidad para poder dar una solución a la crisis. Aparte de escribir, yo también me dediqué durante muchos años a trabajar en recursos humanos, y parte de mi rol en el área de recursos humanos era resolver conflictos. Por lo tanto, estaba siempre buscando alguna forma de resolver las cosas, los problemas que se presentaban, y acá me estaba enfrentando a un problema que no podía resolver y que no estaba en mis manos resolver, y al que además no podía aportar nada para resolverlo, más que quedarme en mi casa siguiendo las instrucciones que me estaban dando las autoridades sanitarias para cuidarme y cuidar a todo el mundo. Entonces me di cuenta de algo que, a pesar de que está súper invisible, pero que cae de cajón cuando tú dices llevamos X meses encerrados, y tú dices cómo sorteaste esos X meses encerrados. Bueno, vi una serie, vi una película, leí un libro, etcétera, y ahí tú te das cuenta que como autor de contenidos de cultura, o derechamente autor de contenidos, sí tienes una forma de apoyar a aquel que está en la misma que tú, confinado. A lo mejor no puedes estar combatiendo al virus en la trinchera,
pero sí puedes estar prestándole un tipo de apoyo a alguien que te está mirando y que está aburrido, ¿cachai? Y ahí fue cuando se me ocurrió empezar a ocupar esta faceta creativa para ayudar. Lo primero que hice, y que fue durante las primeras semanas de confinamiento, fue hacer una lectura. Leí una de mis novelas completas por Instagram, un capítulo diario. A través de los Instagram Live hacía una lectura en donde el capítulo quedaba colgado en las redes sociales. Vamos a sacar el gato. El capítulo quedaba colgado en las redes sociales para que la gente que quisiera seguir esta lectura pudiese. No había interacción, la idea no era interactuar con los lectores, sino que simplemente leer una novela. ¿Por qué? Un hombre sin nombre, ¿no? Era la novela anterior. Sí, fue la novela que publiqué en el 2019, que es un western crepuscular, etcétera, que rescata un poco la tradición del bandido rural en Chile de principios del siglo XX, y la idea de compartirlo fue, considerando que era una novela reciente, no podían haber muchas personas que me seguían en las redes sociales que todavía no habían comprado el libro y que a lo mejor les interesaba, por último, escuchar una historia. Ese fue el objetivo. Yo les leía un capítulo, al día siguiente me conectaba a la misma hora, a las 9 de la noche, y volvía a leer. Y así empecé a entender que mi rol para poder ayudar a sobrellevar este encierro era entregar cosas que pudiesen distraer a la gente. Cuando ya llegó el momento en donde dije, no voy a estar subiendo recetas de comida todos los días, ¿ya? Y se empezó a acercar el proceso de... Ya había terminado de escribir La Ventana del Dubái. La Ventana del Dubái la escribí casi en un 80%, diría yo, encerrado. Dije, ¿y si empiezo a contar las cosas que me motivaron a escribir esta novela? Y así fue como empecé a contar la historia de los cohetes, cómo se desarrollaron los motores, cómo se vivió la carrera espacial, cómo se dejó de vivir la carrera espacial, por qué hoy día, siendo que logramos llegar a la Luna, no seguimos explorando el espacio con humanos, las implicancias que pueden tener. Y ahí dejé como un poco sentado el tema para poder hacer videos más adelante. No, he estado un poquito flojo, no he hecho videos. El último que hice es uno en donde hablo acerca de escritores que me inspiraron, nada que ver con los temas que estaba haciendo. Pero al final el canal es eso, es desorden, es ir alternando cosas porque no tiene una lógica de entregar una temática en particular. Pero además, por ejemplo, de este contenido que no es de calidad, más lo que tiene relación con tu novela o con tus otras novelas en este canal, están tus otros proyectos que se venían desarrollando antes de la pandemia, antes del estallido social, como Tú Querías, el programa que hacía en Hoy FM con Daniel Leal y la Alejandra Pinto. Exacto. Y que la pandemia lo cortó, pero encontraron la forma de seguir haciéndolo a través de estas plataformas, ¿no es cierto? Que lo hacen a través de Facebook Live, en Opinión Marciana, y lo siguen implementando. Y ahí sí que entregan contenido de calidad, ¿no? Porque ahí tienen invitados, ahí hablan de los temas que están pasando, de creación, pero también de lo que está pasando en el país, ¿no es cierto? Y en el mundo. ¿Cómo fue eso de cambiar de estar acostumbrado a ir a un estudio de grabación de una radio, grabar un programa con invitados, etcétera, y de repente hacerlo cada uno desde su casa? Daniela, Alejandra, tú, más los invitados, buscar la forma de poder implementarlo y llevarlo a cabo y que siga siendo parecido o que se tenga coherencia con lo que hacían antes. ¿Cómo fue ese proceso de, sí, vamos a seguir con este programa, no podemos dejar de hacerlo? No sé cómo fue el planteamiento que tuvieron ahí. Ahí por fortuna, y Tú Querías, que es un proyecto que ideó Daniel, al cual me sumó y después también pudimos sumar a la Lepin, tiene esto de que va mutando y ha ido mutando con el tiempo y se ha ido adaptando también. O sea, partió siendo un blog, después se convirtió en un podcast, después se convirtió en un programa de radio en un estudio físico, y hoy día es un programa de streaming que hacemos por redes sociales. Quién sabe, mañana a lo mejor va a ser un libro. Tenemos la fortuna de que el formato nos permite ir mutándolo y que también nosotros estamos como súper dados a experimentar nuevos formatos para hacer este programa. Y además de eso, habíamos vivido una especie como de simulacro
de contingencia durante el estallido social, porque Claro. los estudios de la radio COVID están ubicados en calle Bandera, en el centro, en pleno centro de Santiago. Por lo tanto, cuando se desata el estallido social, estuvimos como una semana y media, casi 2 semanas, si no me equivoco, en donde no podíamos ir al estudio, porque primero estábamos con los toques de queda. Los toques de queda a veces partían a las 6 de la tarde, a veces partían a las 7 de la tarde, y el programa nuestro iba de 7 a 8. Y cuando vimos la necesidad de empezar a tomar partido, nosotros tomamos rápidamente partido con el tema del apruebo, ¿ya? Dijimos, convirtamos el espacio de Lituquerías en un sitio de campaña para el apruebo. Y empezamos a invitar a personas que tenían que ver ya con el mundo directamente de lo que podía ser una constituyente, ¿ya? Abogados, profesores de derecho, no sé, gestores culturales, gente que estuviese ligada a cabildos, etcétera, que pudiesen acompañarnos durante este proceso para explicar por qué era necesaria un proceso de constituyente como el que estábamos nosotros apoyando. Y justo cuando teníamos la entrevista con el profe Nach de Derechos Humanos de la Chile, viene la pandemia y no pudimos tener esa sesión. El profe nos dijo, no puedo ir, soy persona de riesgo, por lo tanto prefiero quedarme en la casa. Y nosotros dijimos, tranquilo profe, el programa no lo estamos haciendo porque entendemos que los micrófonos pueden ser foco de contagio, por lo tanto tampoco vamos a hacerlo. Y la radio cerró preventivamente durante esa semana, y cuando se alargan las cuarentenas dicen bajamos el telón y se acaba. Y para nosotros fue un golpe súper triste, porque nos quedamos le habíamos tomado cariño al espacio, llevábamos cerca de un año, a lo mejor menos, pero llevábamos cerca de un año ahí encariñados con la gente, con el espacio, nos sentíamos como parte de un equipo, etc. Pero con el Daniel le habíamos empezado a dar vueltas de que, ok, ¿y cómo retomamos esta cuestión? O sea, no podemos perder ese espacio. Habíamos pensado en volver al podcast. Con la pandemia vio una explosión de contenido, ¿no es cierto? A través de Instagram, Facebook Live, todos están queriendo generar contenido o contar cosas, o quizás mostrar lo que están haciendo ese día en la casa, ¿no es cierto? ¿Qué te parece eso y cómo crees que van a cambiar las comunicaciones cuando ya nos podamos empezar a juntar, a salir? Personalmente me parece maravilloso. ¿Ya? Me parece maravilloso que haya mucha gente queriendo compartir sus conocimientos, su creatividad, sus percepciones, sus visiones de vida con los demás, y que tú tengas además la posibilidad de encontrarte con 7 alternativas distintas, que a pesar de que están en paralelo, tú podés pinchar una, mirarla, ver de qué se trata, ir a la otra y al final elegir con cuál te quieres quedar. Como que se retomó lo del, no sé, del periodismo 2.0, del periodismo ciudadano, de los blogs, donde cada uno es un medio. ¿Te acordáis que cada uno tenía un blog y generaba sus seguidores y sus espacios de conversación en la web? Como que se está repitiendo eso, pero a nivel multimedial, ¿no? Entonces, y eso está súper bien, porque hoy día también está enfrentando una crisis de los grandes medios. Y no me refiero a crisis económica, sino que me refiero a que mira los noticieros, las noticias que te muestran, todo el mundo dice son mentiras, ¿cachai? Porque hay una distorsión de lo que te quieren mostrar. Al fin y al cabo los medios están pauteados, ¿ya? En el sentido de que tienen su línea editorial, responden a alguna ideología o algún interés, ¿ya? Lo cual es, no digamos que es perfecto, pero se entiende que así sea. Porque no lo sabíamos. Claro. Bueno, yo soy de la generación que pensaba que lo que aparecía en la tele era verdad. O sea, a eso, y hoy día te das cuenta que no, lo que aparecía en la tele no siempre era verdad, sino que era la verdad que me querían mostrar. Y al tú tener la posibilidad de conversar con tus vecinos o hablar con gente de tu comuna, de los problemas de tu comuna, claramente te va a mantener más atento a eso que saber lo que está pasando en el sur de Italia con una señora que borró una pintura y la pintó mal de nuevo, ¿cachai? A lo mejor esa cuestión no te chupa un huevo. Para reaccionar a titulares como La Semana Feliz, que no sé si alguien encontró que eso era real. ¿Cachai? Entonces al final como que está súper bueno haber recuperado esos espacios, y ojalá que no se pierdan. No creo que se pierdan, podrán bajar de intensidad, pero no creo que se pierdan. Pero también hay que tener ojo con la forma en que retomamos esta normalidad, porque tenemos
estamos a puertas de una crisis económica y la urgencia va a ser recuperarse. Y el recuperarse fácilmente se puede confundir con el metámosle la pata al acelerador, trabajemos y démosle prioridad a las cosas productivas. ¿Ya? Ya hemos cometido ese error. Hay cosas que no son productivas económicamente, pero que son súper necesarias. ¿Ya? La cultura, clarísimo que es necesario. Mucha gente por ahí dice, ya, pero con la cantidad de películas que hay, no es importante ahora. Y es como, luego tú te das cuenta que primero el cine, los libros, las series son testimonios de lo que está ocurriendo. Claro. ¿Ya? Son incluso hasta época, ¿no? Material para estudio a futuro de una época. Segundo, es como en algún momento eso se va a acabar y tienes que generar nuevo contenido. ¿Y quién lo genera? ¿Cachai? Entonces al final es eso. Yo creo que habría que tener cuidado nomás de a qué ritmo vamos a volver a tratar de recuperar todo. Ahora, tomando la novela La ventana de Uruguay, no sé, lo que hemos sabido es que tiene una protagonista que se llama Ela, que es criada en Osorno y que cree que es capaz de salvar a la humanidad saliendo del sistema solar. Eso sí. Básicamente es como el resumen que hemos leído por ahí. Sí. ¿Cómo la definirías tú? ¿Cómo la explicarías tú si te preguntan de qué se trata tu novela? La novela se trata básicamente de, primero, asimilar, porque es parte de la premisa de la novela, en el universo que plantea la novela, no hay vida fuera de la Tierra. Es una certeza, no hay. ¿Ya? En la Tierra solamente evolucionó la vida. Y la protagonista de la novela, esta niña que se llama Ela Musgay, que crece en un hogar en Osorno, que es de descendencia alemana. Ela tiene la certeza, es la única que sabe y tiene esta certeza. Entonces ella entiende que como humanidad tenemos una responsabilidad al respecto, ¿ya? Si no hay más vida fuera del planeta y nosotros los seres humanos, que somos actualmente la especie dominante, que hemos logrado construir naves para ir a la Luna, somos los únicos que podemos hacer algo para preservar la vida. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos pega un meteorito, en cualquier momento nos corre una pandemia, en cualquier momento estalla una guerra nuclear. Entonces vivimos al filo de la extinción. La novela básicamente indaga un poco en las responsabilidades que tenemos como especie de perpetuar la vida en el caso de que no hubiese nada allá afuera. Ya, es eso la premisa oficial de la novela. Ahora, imagino que comenzaste a escribirla antes de todo esto, ¿no es cierto? Pero en alguno de los adelantos se ve que incluiste estos temas por ahí en algunos diálogos, ¿no es cierto? El manejo del gobierno ante el COVID. ¿Por qué crees que es importante poner estos extractos de lo que estamos viviendo ahora? Es por algo parecido a lo que estábamos conversando recién. Cuando tú creas contenido, del que sea, tienes una suerte de responsabilidad con respecto a lo que estás creando. ¿Por qué? Porque tomas decisiones. Decides qué rescatar, decides qué destacar y decides qué elevar o relevar. Y los libros tienen algo que es bastante interesante, y es que los libros duran mucho y trascienden la vida de los autores sobre todo. Y en los libros también tú puedes encontrar rasgos de la cultura y rasgos de la historia, de momentos. Y tú te encuentras con gobiernos que, como el nuestro, ¿ya? Que tuvimos la posibilidad de mirar al futuro, porque esto nace en China, parte en China, después llega a Europa, y nosotros acá en Sudamérica, en el último rincón del mundo, tuvimos la posibilidad de mirar hacia el futuro cuando miramos a Italia, cuando miramos a España, y decir, tenemos que prepararnos, ellos les pasó esto, esto es lo que nos hicieron, nosotros preparémonos para que eso no ocurra. Y a pesar de que corrimos con 2 meses de ventaja, el negacionismo, ¿no? Entonces, si eso no es evidencia de la estupidez humana, que afortunadamente
no nos va a costar la extinción, pero lamentablemente nos va a costar la vida de muchas personas, y eso es súper importante decirlo con todas sus letras. Los muertos son personas, no son cifras. Cuando veo por ahí gente que dice no, se han muerto 6.000, es el índice de la letalidad, no, pues es gente. ¿Tú sabes cómo se ven 6.000 personas juntas? Claro. Es un Caupolicán y medio lleno. Eso o cuando tratan de compararlo con países que tienen 10 veces la población de Chile. Yo no encuentro nada más indigno que esta pelea de quién tiene menos muertos. O sea, para mí uno es suficiente. Uno es suficiente. Tuvimos 2 meses para prepararnos. Que se nos haya muerto uno ya es vergüenza. Entonces, cuando tú te vas enfrentando con eso, y más encima ves que hay indolencia de parte del gobierno, hay indolencia de parte de los políticos oficialistas, hay indolencia de parte de las personas que soportan al oficialismo, y hay indolencia de parte de personas que apoyaron el estallido social y que hoy día se están comportando igual de mal que las personas que no lo apoyaban el estallido social. Cuando tú te das cuenta de eso, dices, esta cuestión tiene que quedar escrita en alguna parte. Lamentablemente, la historia la escriben los que ganan, ¿ya? Y en este momento, los que están escribiendo la historia son los diarios, con su titular de la Semana Feliz, los noticieros, con su leve mejoría, incipiente mejoría, y no, eso no es lo que está ocurriendo en realidad. Y lamentablemente Twitter el día de mañana va a morir. Ya en 20 años más una persona no va a poder entrar a Twitter a leer las conversaciones para enterarse de cómo sucedió. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan los libros. Y los libros tienen que hacerse cargo de la época en la que fueron escritos. Por mucha ciencia ficción que tengas, tienes que hacerte cargo. Y tú como autor tienes la responsabilidad de, si sientes la necesidad de hacerlo, hacerte cargo, tomar partido y hacerte cargo. Me hago cargo de esto. Claro, porque no es la decisión de todos los autores, ¿no es cierto? No todos los autores van a ir por ese camino. Es individual. Pero a mí me pareció súper importante hacerlo porque estoy hablando justamente de este tema. Estoy hablando de que la especie humana tiene una responsabilidad. Que la especie humana en cualquier momento puede ser borrada del planeta Tierra, y al ser borrada la especie humana, las posibilidades de que la vida en el universo sobrevivan son bajísimas. Además de esto, de lo que estamos viviendo y de cómo integrarlo a tu novela, está lo estudioso que has sido en el contenido, ¿no? En lo que estás contando, en la creación de las naves, en los viajes interestelares, etcétera, etcétera. Y una de las reseñas de las personas que han tenido la posibilidad de leer la novela antes de su publicación este mes, Francisco Ortega, novelista también, ¿no es cierto?, que en esta reseña dice: cuando la tradición literaria de la novela educativa parecía perdida, Hugo Riquelme la trae de regreso. Y te compara con la novela rusa de los 50, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario todo tu estudio, toda esta confirmación de investigaciones y teorías, etcétera, para la creación de tu novela y no inventar todo? Mira, hay varios motivos, varios, pero me voy a enfocar en los que quizás son para mí los más importantes. Para mí, insisto, para mí pueden que sean los más importantes. Primero, porque cuando tú escribes, firmas un contrato tácito con el lector. ¿Ya? En ese contrato, yo me comprometo como creador a contarte una historia verosímil, coherente, y tú como lector te comprometes a creerme la historia. Siempre que yo cumpla con mi parte. Si uno de los dos no cumpla su parte, esta cuestión no funciona. Entonces, si yo te quiero contar una historia, tiene que ser por lo menos verosímil y coherente. No digo que tiene que ser al ras de la verdad, pero que si te digo que los elefantes son azules, por lo menos tú puedas entender durante todo el mundo, dentro del mundo que yo tengo creado, por qué los elefantes son azules. ¿Ya? Eso es lo principal para mí. Segundo, tiene que ver con algo que es un fenómeno que estamos viendo, que ocurre mucho en Chile, afortunadamente afuera no ocurre tanto, que tiene que ver con que la novela de género, sobre todo de fantasía o de ciencia ficción en Chile, es muy mal mirada, muy mal vista. ¿Ya? He escuchado a muchos editores de editoriales importantes decir:
Si la No es fantasía y la literatura. ciencia ficción no venden, no es literatura. La academia, lo mismo. Eso no es literatura, son historias para niños, para cabros chicos. Y es como, dile eso a Tolkien, dile eso a Asimov, dile eso a Carl Ray Sagan, Bradbury. dile eso a Ray Bradbury, a tanta gente, a Ursula K. Le Guin, a Mary Shelley. Dile a ellos que lo que hicieron no es literatura. ¿Ya? Con esto, en ningún caso quiero subirme al pedestal que ellos Las tienen. comparaciones, claro. ¿Cachai? Pero sí recojo el guante con respecto a que efectivamente si nosotros como autores de ciencia ficción y fantasía queremos que la ciencia ficción y la fantasía sea tomada en serio, lo primero que tenemos que hacer es nosotros tomárnosla en serio. ¿Ya? Y efectivamente yo puedo inventar todo, pero si invento todo no puedo pretender que se le llame ciencia ficción, porque la ciencia ficción tiene como premisa ficcionar desde la ciencia. Por eso es que le metí todo el tema de cómo funcionan los motores, metí todo el tema de... era súper importante para mí establecer en la novela las tremendas distancias que nos separan con los cuerpos celestes en el sistema solar, que es el vecindario más cercano que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la cabeza la idea de lo que nos contaban cuando estábamos en el colegio y nos hacían hacer esos planos con el sistema solar, que nosotros comprábamos las pelotitas de Plumaví y todos los planetas estaban cerca unos de otros. Y nosotros tendemos a pensar de que los planetas están muy cerca unos de otros, y es como que no, las distancias son ridículamente grandes, son increíblemente grandes. La distancia de la Tierra a la Luna es ridículamente grande, y la Luna la vemos todos los días. O Marte, ¿no es cierto? Que es lo que en la novela, en estos abstractos, dice que es lo más obvio, pero no, la protagonista piensa más allá de Marte. Hay un motivo por el cual lo piensa, y hay un motivo que a la gente también se le olvida. Nosotros decimos, si queremos asegurar la supervivencia del ser humano, ¿por qué? Y esto también lo explica en la novela. Si tú tienes un computador en el cual trabajas con mucho material que te sirve para tu trabajo, ¿qué es lo más lógico que tú hagas? Un disco duro de respaldo o una nube, para tener respaldada la información por si el computador se me echa a perder, por si me lo robo. Claro. O sea, es como lo primero que pensáis. Y si tú te encontrás que estás en un planeta en donde tienes algo tan valioso como la vida, ¿por qué no le hemos hecho una copia de seguridad al planeta? ¿Cachai? Entonces, imagínate que yo diga, ok, voy a colonizar Marte para que la humanidad tenga 2 planetas, entonces si el meteorito pega en la Tierra, la humanidad de Marte puede continuar, o si el meteorito pega en Marte, la humanidad de la Tierra puede sobrevivir, ¿ya? Y tú decís como que, sí, me hace sentido, sirve. Pero, ¿qué va a pasar cuando el Sol entre en su fase final y se convierta en una gigante roja y consuma los planetas del sistema solar? ¿Qué vamos a hacer? No hay otro respaldo. Loco, es como tener tu disco de respaldo dentro del mismo computador. Si tú querés guardar la información, tenés que sacarla del sistema solar. No te sirve en el sistema solar. Tenés que llevártela a otra estrella. ¿Cachai? Y esa es la premisa de la novela, y es lo que la protagonista aspira. Como que sí, todos los planes de las agencias espaciales en la Tierra son colonicemos Marte, pero tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones. ¿Ya? Tú podés decir, ya Hugo, pero el Sol se va a convertir en una gigante roja en 600 millones de años más, en mucho tiempo. Sí, pero resulta que nosotros estamos agotando los recursos del planeta en este siglo. ¿Ya? Y resulta que nosotros, a pesar de todo, no hemos conseguido una energía que sea más eficiente que el petróleo. Hasta el momento hemos encontrado energías que son igual de eficientes que el petróleo, pero ninguna que sea más. Y si queremos la tecnología para viajar a otro planeta, necesitamos una energía más eficiente. Y no la tenemos. ¿Y qué pasa si no la conseguimos nunca? ¿Qué pasa si ya no podemos seguir mandando naves? Porque el sistema económico, porque esto, porque... ¿Cachai? Es como... Todas esas problemáticas las plantea la novela y las explica.
y te ayuda también a poder identificarla y a poder entender de cuándo te estás enfrentando al gran filtro, que es una teoría de astrofísica, perdón, de astrobiología, cuándo te estás enfrentando a la ventana espacial, cuándo te estás enfrentando a la teoría olduvayana. Eso para mí eran las inquietudes que tenía, y también eso es por lo cual Ortega se refiere a rescatar esta tradición de entregar contenido científico a través de una obra ficcional. Para mí era súper importante lograrlo porque, insisto, si queremos que la ciencia ficción sea tomada en cuenta, lo primero que tenemos que hacer es creernos los creadores de ciencia ficción el cuento y hacerlo en serio. Bueno, Hugo, muchas gracias por responder esta videollamada, la primera de esta serie de entrevistas que vamos a tener en Quip. Estén muy bien y nos vemos por ahí comentando Igual, saludos. La ventana de Olduvai.